hacemos un taller de constelaciones, o sea, una constelación entre todos, obviamente con una sola persona que quiera constelar, o dos, al sumo podemos hacer, eh, para que participen todos como representantes, y bueno, eso no se va a grabar, pero bueno, como para que la que ¿No tenga podemos ganas de participar constelar, grupal? grupal. Qué lindo. Ay, esto Muy no Ah, lo bien. eso no había es más visto, lindo. Silvina, yo. Sí, sí, después se los vuelvo a compartir más tarde el link, porque siempre Ah, vieron que hay bueno, alguien que no lo vio, entonces para yo que no lo lo vi. vean, el que tenga ganas de participar. Bueno, vamos a hablar del curso de milagros hoy de vuelta. Hay gente que quiere que explique el curso de milagros de pie a pie. Le digo, no, es muy aburrido. Hay que leer el texto. Es como que leer el texto necesita mucha concentración. Pero así por temas está precioso también, porque es más entendible, más Claro, profundo. mi Sí, idea es tratar está de traducirlo a un lenguaje sencillo, que es bastante exacto. complicado, porque el curso de milagros tiene un lenguaje, bueno, como es metafórico y es cristiano, tiene una complicación bastante grande, porque o la gente se va para el lado cristiano, o se queda así en una nube, así volando y no capta, ¿no?, el Total. mensaje profundo, lo que está queriendo transmitir el curso. Y bueno, como siempre digo, Ken Wapnick fue para mí el que lo explicó de una manera bastante clara, y así todo tampoco fue muy entendido el señor, porque cada uno entendió como quiso, porque hay un problema, ¿no?, en el lenguaje cuando el curso habla de Dios, primero que dice Dios, que el Espíritu Santo, ¿no? Te habla de una idea loca, te empieza a decir cosas que, claro, si lo miramos de una forma abstracta, es como que nos pintamos un cuadro ahí de algo muy abstracto que sucedió hace mucho tiempo, y creemos que esto el curso me está contando, mira, hace 14.000 millones de años pasó esto, y la gente lo toma literal así. Y lo que el curso quiere es que comprendamos que no, que esto es una cosa que está sucediendo cada instante en nosotros, o sea, todos. O sea, el curso le llama a todos nosotros, estos que nos vemos, que creemos que somos de cuerpo separado, nos llama filiación. Dice, todos ustedes, dice, son el Hijo de Dios. Claro, el Hijo de Dios, ¿no? También otra vez nos lleva a una manera de interpretarlo religiosa. Creemos que somos, bueno, cristianos o católicos o no sé qué. Pero usa ese término hijo de Dios para referirse a nuestra esencia, ¿no? Como que trata de explicar algo que en un nivel, bueno, es bastante complicado porque nuestra mente obviamente está acostumbrada a, a trabajar en forma concreta, y lo abstracto le resulta difícil. Entonces, bueno, explicar algo en el nivel concreto, algo que es abstracto, es un poco complicado. Pero a mí me gusta, ¿no?, explicarlo así, a ver si me sale redondo, me salió un círculo medio chato, pero bueno. Imaginen que esto es un círculo, ¿sí? Imagínenselo bien redondo. Esto sería lo que el curso de milagros le llama Dios, o el todo, o, a ver, el cielo también dice, el conocimiento, donde dice el Padre y el Hijo son uno. O sea, todo, que todo y nada en realidad es lo mismo, ese todo, es lo que somos, una unidad, ¿no? Es como decir, esta idea de que yo soy yo, Margarita es Margarita, Luján es Luján, Alicia es Alicia, y cada uno de nosotras somos uno diferente, es una idea que viene posterior a la separación, que sería la idea de que ahora yo pienso por mí misma. Es como si dentro de esta mente, también el curso le llama mente con mayúscula, este todo, un pensamiento. Por eso dice, se cruzó una idea de que yo puedo ser distinto de Dios, o sea, que puedo separarme. Por eso esa idea de que puedo separarme, a veces lo interpretamos como que mi cuerpo se separó del cielo. Entonces yo estaba en el cielo y ahora me bajé acá a la tierra. Y tomamos esa manera de interpretar el curso. Y no es por ahí, es a nivel de la mente. Y cuando el curso habla de mente,
No habla de la mente, es el cerebro, ¿sí? En sí, lo que sucede en la mente, en el cerebro. No, está hablando de la mente como un estado de ser, que yo era mente, no vamos a poner una mente, vamos a hacer una M mayúscula, era esta mente, y en mi mente cruzó una idea que dijo, bueno, a ver, esperen que voy a borrar porque acá se me hizo una raya. Vamos a hacer de vuelta, hacemos el círculo. Complicado esta pizarra. Yo veo en otros cursos que dibujan tan rápido, yo tardo 3 horas ver cositas. Bueno, hubo una partecita, vamos a imaginar, por eso vamos a hacer quiero hacer un pedacito y se me borra todo. A ver, voy a hacer diferente. Imaginen que hubo una partecita, ¿sí? Que creyó en un punto, es como cuando yo pienso, y me viene un pensamiento y que yo digo, mío, bueno, como para bajarlo a un nivel más concreto. Una parte dijo yo, y esa parte que dijo yo en la mente, que dijo yo en la mente, es la idea de separación. Ahora, este pedacito cree que tiene una existencia aparte. Entonces, que yo pienso por mí misma, no pienso como el todo. ¿Sí? Es una idea que es abstracta, pero al mismo tiempo, si yo la llevo a mi vida diaria, continuamente yo estoy haciendo este gesto. Lo que pasa es que no me doy cuenta. Continuamente yo estoy pensando que pienso. El curso me dice, tú piensas que piensas. Esos pensamientos que piensas, ¿no? Que serían como pensamientos, podríamos decir, para diferenciarlos, una P chiquita, minúscula, y los pensamientos de Dios o de la mente serían una P mayúscula. Entonces ahora yo pienso con esto. Yo tengo mis pensamientos propios y creo que yo por mí misma pienso. Y como pienso, creo que existo y que yo soy yo y aparece opuesto a mí, ay, no sé cómo es el signo opuesto, pero voy a hacer una raya, una idea de no yo. Es decir, yo en contraposición a un no yo. Entonces, este todo, que antes era uno, ahora yo no puedo percibir unidad, percibo separación, percibo por mi cuenta, de una forma, podríamos decir, fragmentada. Entonces nuestra vida, por eso el curso me dice, creíste que te separaste, creíste que lo imposible pudo suceder. Esa creencia, porque es una creencia en la separación, es lo que provocó que ahora yo viva en este mundo y crea que yo vine a este mundo. Como que el mundo es la causa y yo soy el efecto. ¿Sí? O sea, vine acá a este mundo y ahora soy un efecto de este mundo, no sé, parece ser que hubo un hombre y una mujer, como enseñamos en las constelaciones, que me tuvieron y ahora yo estoy aquí y tengo esta vida y obviamente creo que me llamo Silvina y que tengo una historia y que mi vida y no sé qué y no sé cuánto. Y me percibo así, construyo una idea de mí. Bueno, el curso le llama concepto de yo. Todos tenemos un concepto de yo. Entonces me olvido de lo que soy. Es como, por eso el curso también habla de la palabra, dice la palabra velo. Usa varios términos para que nosotros comprendamos. Esto se me olvidó a mí, todo esto, el todo. Yo no tengo ni idea de eso. Sí, hay una parte de mí que sí, lo recuerda. Pero ahora yo me vivo acá. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente ahora ya no es la M mayúscula. Yo vivo desde esta M minúscula. Entonces yo creo ser esta mente, a la cual yo llamo mi cerebro, bueno, mi cuerpo, y estoy totalmente identificada con esta. El curso llama a el movimiento en donde yo recuerde mi realidad,
que en realidad yo no soy separada, o sea, que recuerde que soy el todo, le llama, tienen que lo voy a poner, expiación, ¿sí? Con mayúscula. La expiación es cuando en mí vuelva el recuerdo de que la separación jamás sucedió. Mientras yo siga creyendo que yo, en esta idea de yo, porque en realidad es una idea que es, a ver, más importante, podríamos decir, o sea, que me crea que soy mejor que Dios, más como nos creemos todos los seres humanos, mejor que Dios, y crea que tengo mi propia voluntad, ven la voluntad con B chiquita, y me olvide de la voluntad con B mayúscula, entonces es que voy a seguir teniendo experiencias de separación y a seguir sintiendo que estoy separada y que yo tengo que pedirle a Dios o a alguien que está, no sé, en alguna parte, que me ayude. Esto hace que en nuestra vida, después de que nos pasan un montón de cosas, nos empezamos a convertir en buscadores. Y yo empiezo a buscar la salvación ahí fuera, ayuda, ayuda, ayuda con todos mis problemas. Claro, porque es que ahora yo estoy identificada con este yo y mi mente ahora empezó a funcionar con un sistema de pensamiento de separación que el curso le llama ego. Miren que estoy tratando de ver, creo que con esta, no sé con cuál se escribirá. A ver, capaz que con esta puedo escribir. Bueno, voy a escribir acá nomás, porque no sé cómo se escribe. Ahora mi mente, por eso a veces los estudiantes del curso piensan que el ego es una cosa, que se apodera de mí, qué malo el ego, como el diablo. No, no. Ego significa pienso por mí mismo. Yo pienso. Yo pienso que yo soy yo y pienso en mí y lo que a mí me saca, lo que a mí me falta, lo que yo, y estamos en el yo. ¿Bien? Este sistema de pensamiento es el que nosotros utilizamos a diario. Nosotros creemos que pensamos por nosotros mismos, ¿sí? En cierto modo, eso trae consecuencias que las veremos en otro momento, no mezclar. ¿Qué pasa? Cuando yo recuerde quién soy, va a suceder todo gracias a la otra manera de pensar que el curso le llama el Espíritu Santo. Entonces, el curso dice, el Espíritu Santo es el puente para que regreses a la unidad. A veces si nos quedamos con esos términos decimos, ¿qué corno es regresar a la unidad? Parece que vamos a ir a algún lado. O al mundo real, me dice. Ahora estás teniendo un sueño. Es que el recuerdo ese va a venir cuando yo recuerde quién soy y entonces deje de ver esto que parece que sucedió porque me lo creo, todos nos creemos que esto es verdad, y deje de sentir culpa, que vea esto como algo inocente. Por eso me dice, cuando recuerdes tu inocencia, desactivarás al ego. Solo el recuerdo de la inocencia desactiva el ego. Mientras tanto yo, bueno, y ustedes, todos nosotros, estamos atrapados en este sueño, el curso le llama sueño, pero bueno, no es que sea un sueño como los que tenemos a la noche. Y sentimos esto, culpa. Para sentir inocencia, inocencia vamos a decir con mayúscula, ¿no? Tengo que retornar a Dios. También en el curso se usa la palabra, ay, oh, chicas, disculpen cómo escribo, pero menos mal que voy hablando mientras, a la fuente. ¿Mm? La fuente también es un término que se usa en muchas otras filosofías, ¿no? Se dice la fuente. También le dicen, no sé, el Tao. Bueno, se usan muchos términos que hacen referencia a la unidad. A esta idea de que en vez de pensar por mi cuenta, nosotros estamos siendo pensados. Eso va a venir cuando nosotros practiquemos algo que el curso le llama perdón.
¿sí? Mediante la práctica del perdón, el que propone el curso, ¿no es cierto? No el perdón de la iglesia, nosotros vamos a volver a la fuente. Es decir, voy a recordar que ese otro que yo veo ahí fuera, en realidad no me está haciendo nada, literalmente. Nada más que como yo estoy identificada con este yo, creo que hay otro ahí afuera que me hace algo. Eso lo vivimos todos. Todos vivimos esa sensación de que alguien me hace algo. O sea, como una sensación de amenaza. Esta sensación de amenaza viene porque este movimiento que hicimos en nuestra mente, es decir, yo, generó algo que se llama eso, amenaza. Yo siento en un nivel profundo que maté a Dios. Así, literal, dice el curso. Tenés la creencia de que mataste a Dios, de que hiciste algo terrible, no sabemos qué. Bueno, el curso nos va dando ejemplo, dice, mataste a Dios. Entonces yo creo que, bueno, bueno, Apaga el como les digo teléfono. yo en forma, la cagamos. Siento que la cagué, que hice algo terrible. Ese sentir que hice algo terrible es lo que no me permite volver a la fuente. Entonces yo sigo atrapada en esta creencia de que yo estoy sola y que necesito ayuda de algo externo, ¿sí? Algo que me salve, algo que me cure a mí, que me arregle a mí. Necesito arreglo, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿O hay alguna duda? Porque lo que voy a explicar ahora es más difícil, por eso pregunto. ¿Se va captando? Sé que es un lenguaje difícil, pero podemos buscarle más ejemplos. ¿Se va captando esta idea del yo y el no yo? Ayer cuando veíamos lo de la mente, lo de Byron Katie, en realidad ella estaba hablando de esto, nada más que con otros Claro, términos. eso es lo que te iba a decir, Silvina, no sé si me escuchas. Sí, bajito. En un momento, cuando, Mm. eh, en un momento cuando vos estabas explicando esto, yo lo primero que se me vino a la mente, ay, ¿qué pasó? Ay, no sé. Hola. No te Ah, ve- bueno, no, bueno, para. sí, No te veo yo, pero bueno, termino el concepto. Lo primero que se me vino a la mente, digo, es todo lo mismo. Todo habla igualmente hasta lo de las constelaciones. Todos hablamos del error de percepción. claro, exacto. Porque esto que está Ese diciendo error, Alicia, me viene bárbaro, espera Alicia, que esto que dijiste no lo dije. Eso que dice ella de percepción es que es lo que sucede después de la separación. Después de creer en que me separé, yo ahora ya no conozco, me dice el curso. Dejé de conocer y ahora percibo. Por eso viene esta idea de yo y no yo. Esta percepción selectiva que se va transformando mediante la práctica del perdón, se transforma en esto que el curso le llama percepción verdadera y entonces voy a ver. Es lo mismo como está diciendo Alicia, que dice en las constelaciones, que dice Byron Katie. Puedo ver significa amar, o sea, ver al otro tal como es, o sea, verlo más allá de las ideas que proyecto sobre el otro. Ahí se entiende un poco más. Vos no sé, Alicia, qué querías, estabas diciendo, seguí porque me acordé de no, la no, eso, percepción. eso. No, no, eso, digamos, Ajá. que todo te lleva a lo mismo, tanto el curso de milagro como el Ho'oponopono, como las constelaciones. Siento que el camino, digamos, el final, es llegar a cambiar la percepción que uno tiene. Y cuando vos hablas del separado, de cuando me separé, que creí que estaba pensando por mí misma, en esa división de yo y el otro, no yo, está hablando del otro, que yo creo que no soy, y en realidad soy, nada más que estoy en un sueño donde creo que yo hago todo. Exacto, claro. Que soy el hacedor, como dicen los advaitas, ¿no? Vieron que los advaitas, que bueno, hablan de la no dualidad, que dicen que o sea, es que todo es no dual, nosotros percibimos todo dualmente, ¿no? En blanco, negro, lindo, feo, nuestra percepción es así, divisiva.
porque estamos divididos internamente. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la división. Por eso quería, ven que voy a borrar todo esto y voy a dejar solamente, vamos a dejar, vamos a hacer que esto sería lo que sucedió, ¿ven? Nosotros de todo esto nos olvidamos. Esto se borró de nuestra mente. Ahora nosotros estamos atrapados aquí, en esta bolita, una bolita chiquitita. A ver si puedo dejar esa sola bolita, ¿no? Esa partecita que ahora creo que soy, bueno, yo y cada uno de nosotros, todos creemos que somos ese pedacito. Y este pedacito, que ahora lo voy a dibujar más grande porque si no no puedo hacerlo, me va a ser muy difícil. Lo voy a hacer un poquito más grande. Esta idea de yo, este señor Ken Wapnick lo explica hablando de que esta separación, luego de la separación ocurrieron 4 divisiones, o sea que además de esta creencia en que me separé, este pedacito se fue subdividiendo en 4 partecitas más. Entonces, claro, es tan grande el olvido, tan grande, que por más que nosotros querramos, no sé, pensando comprender esto, por eso el curso de milagros dicen que es un curso de autoestudio, porque obviamente va a llegar un momento en que nuestra mente, todo esto que lo leemos a través de un texto, va a cada vez ir captando esas ideas y va a recordar. Por ahora, imagínense, podemos llevar, a veces uno leyó el curso no sé cuántas veces, en cada lectura entiende algo nuevo, parece que entendemos algo nuevo, pero es como que está tan sumergido que es imposible recordar así, diciendo, ay, a ver, me voy a acordar de lo que me pasó cuando tenía 5 años. No, que a veces tampoco nos acordamos de eso. Es como algo, ¿no? Muchos que explican el curso de milagros usan el término hechizo, hipnosis. Es como un estado de hipnosis, un estado de hechizo donde por más que me digan, es que yo sigo creyendo, es como decir, ahora me convertí en sapo, y es que por más que me digan, no, pero vos eras una princesa, yo sigo creyendo que soy sapo. No puedo, no puede aflorar así fácilmente a mi mente otra vez ese recuerdo. Es algo muy enterrado. Por eso este señor, Ken Wapnick, lo explica en el libro este, no sé si ustedes alguna vez lo vieron, este libro que se llama El mensaje de un curso de milagros, que se llama, dice, bueno, todos son llamados, pocos eligen escuchar. Él lo va explicando así como por partecitas para que a ver si nosotros podemos llegar a captar esto que es re loco, porque bueno, sí, parece re loco, porque parece que me están contando una cosa rara, ¿no? Eh, y él dice que este proceso de división de las 4 partes no fue un proceso que haya sido así, lineal, sino que fue en espiral. Por eso también la lectura del curso de milagros tiene que ser en forma de espiral, ¿no? Como así, como una escalera, ¿vieron esas escaleras caracol así? Yo no puedo pretender aprender lo que dice este curso de forma lineal, porque, bueno, obviamente que estamos acostumbrados a pensar de forma lineal. Necesito, ¿sí? Ir dando vueltas, como si diéramos vueltas, siempre alrededor de lo mismo, por eso el curso parece súper repetitivo, me va diciendo lo mismo, pero me lo va diciendo cada vez usando otras palabras, más profundo, hasta que algo en mí diga, ah, claro, ahora Me comprendo da, lo que se me está diciendo. me da Sí, la sensación como que de una escalera ir, en vez de subir, ir bajando. Es como volver a esa fuente. sí, Porque cuando olvidamos es como que esa escalera empezó a subir y ahora tenemos que ir hacia el fondo, ir hacia nosotros, ir hacia adentro. Es exacto. como no sé, Claro, es cada como vez un más profundo. sumergirse en el inconsciente, ¿no? En todo esto que quedó tapado, porque la separación es como decir, para hacer un ejemplo, ¿no? Porque a veces uno no encuentra las palabras. Yo soy amor, soy el todo, que no se opone a nada,
pero me dio miedo, me da miedo. ¡Pum! Entonces ahora lo que soy lo sumergí y me quedé con una idea de mí. Esto es como lo que uno a veces escucha, que bueno, las religiones te dicen, es que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, claro, como yo estoy identificada con esta, no me cierra eso, porque digo, es que si yo fuera a imagen y semejanza de Dios, sería perfecta, buena y no sé qué. Entonces no nos cierra. Es que el proceso fue al revés, como yo creo que me separé y creo que ahora eso que hice es malo y Dios me va a perseguir, no sé. Esa idea que está sumergida en mi mente ahora, yo la oculté. Y ahora yo veo la vida desde acá, de esta idea de mí, este yo. Y creo que es así. Y el retorno es muy sencillo, porque, por ejemplo, el curso dice, cuando perdonas a un hermano, perdonas a todos. Pero nosotros no lo vivimos así. Nosotros vimos que tengo que perdonar a Pepe, a Juan, a María. Uy, decimos todo lo que tengo que perdonar. Esto no se termina más. Vamos a estar hasta el año que viene. No, no es mucho para mí. Por eso es como que empezamos a estudiar este curso y lo dejamos, nos vamos a hacer otra terapia, porque decimos, esto es demasiado. Es que nuestra mente literalmente tiene terror a la unidad, terror, ¿eh? La palabra sería terror. Fíjense en lo que nos cuesta a nosotros, por ejemplo, el simple movimiento en constelaciones de tomar a nuestros padres, que son dos. Imagínense que el curso me está diciendo, tenés que perdonar al mundo entero, a todos, a todos, a todos. Bueno, las constelaciones en el fondo también te están diciendo lo mismo, tenés que incluir a todos. Claro, nosotros eso nos parece algo magnánimo, decimos, ay, pero eso es imposible, ¿cómo yo voy a perdonar a todos? Yo. Lo que pasa, ¿Mm? lo que pasa es que cuando yo me doy cuenta que el otro soy yo, ese es el tema, es que aceptar al otro es darme cuenta que yo soy así, que yo me reflejo en eso. Entonces Claro, ahí es donde me encuentro separada y digo, no, ese no yo, ese no soy yo. claro, Porque es difícil aceptar que ese que está ahí, que me muestra eso, está en mí. exacto. Y Y esa es la también unidad. esto que dice Alicia está bueno porque ¿cuál es la mayor dificultad? Es que yo creo que yo, Silvina o Alicia o Luján o Judith o bueno, Marilú, las que estamos, es que yo soy la que tengo que perdonar, yo, esta persona. Y entonces quiero practicar un perdón desde mi persona, perdonando a otra persona. Y ahí es donde se empieza a venir el asunto, difícil. Por eso el curso dice, no soy un cuerpo, soy libre. Y la gente se piensa que, bueno, que puede agarrar y clavarse clavos en el cuerpo, total, no somos el cuerpo. No, no, no está diciendo eso. Está diciendo, no te identifiques con el cuerpo, porque vos sos más que eso. Pero nos lo está diciendo de diferentes formas, ¿no? Por eso a mí me gusta la explicación que da este señor, este que les digo, este Eugenio Caruti, porque también habla de esta idea de yo. Y él dice, no se compliquen con la idea de yo porque es como que eso es como empezar a darle vueltas al chiringuito y no terminamos más. Es que no, no sos ese yo, eso es una idea. Vos sos un cuerpo energético, o sos energía, vamos para no poner cuerpo, otra vez la palabra cuerpo. Sos un sistema energético, ¿no? Esto es como cuando nosotros estudiamos las constelaciones, ¿no? Y entonces yo creo que soy este individuo, ¿no? Pero esto sería una I con una N, parece cualquier cosa, pero imaginen una I y una N. Un individuo. Yo creo que soy este. Pero en realidad yo funciono con todo lo que hay alrededor de mí. Lo que pasa es que mi psiquis, mi, a ver, mi manera de pensar, vamos a decir, mi sistema de pensamiento me lleva a identificarme con el triangulito. Y yo solo veo eso, este aspecto Lo que me mío. fa... ¿Mm? Solo eso. Y eso es lo que
hace que yo no pueda practicar este curso, bueno, ni ninguna otra terapia, digamos filosofía, vamos a decir terapia no, filosofía, no dual, porque me encuentro con esta dificultad. Y todos los seres humanos emprendemos esa búsqueda a donde yo quiero, bueno, algunos dicen despertar, otros dicen iluminarse, o bueno, llámensele como quieran, y me transformo en algo que soy yo buscando la iluminación. Y es claro, es que justamente desde esta idea de yo, es que no puedo. Para poder recordar, o esto que el curso de milagro le llama la expiación, con mayúscula, para aceptar la expiación, me dice, no para alcanzar. Yo tengo que borrar de mí la idea de alcanzar, de que yo lo voy a alcanzar. Y esta idea de producto terminado. Nosotros tenemos también, el yo tiene le voy a poner PT, producto terminado. Yo creo que yo hago esto y ¡pum! Producto terminado. Ya lo alcancé. Esa idea es la que me desconecta de lo que realmente soy, de toda mi energía, y me hace malgastar mi energía. Entonces emprendo un camino de búsqueda, que es como ir, como ese gráfico, ¿no? Que va la zanahoria así, ¿no? Bueno, imaginen que es una zanahoria. Y yo voy tratando de alcanzar esa zanahoria, nunca me doy cuenta que la tengo acá colgada. Nunca la alcanzo. El camino no va por ahí, porque mientras yo haga cualquier trabajo espiritual, desde un yo que se mejora, es que no voy a llegar nunca a nada, porque mi propia mente me va a volver a hacer caer una y otra vez, una y otra vez. Por eso el trabajo es un trabajo que va hacia lo profundo. Primero tengo que bailar con el diablo, sumergirme en las profundidades, ver todo eso a lo cual yo le tengo miedo, todo lo que enterré. El curso dice, es que cuando te des cuenta que ahí no hay nada, es que entonces vas a dejar de sentir miedo, porque el miedo no existe, es una invención de tu propia mente para mantenerte alejado de lo que eres. Mediante el miedo yo evito recordar quién soy. Es decir, que es una cosa que me lo hago a mí misma, por eso el curso me dice, todo lo que me doy es a mí mismo a quien me lo doy. Es que no hay otros. Y otra vez, cuando el curso me dice que no hay otros, yo digo, ay, estoy yo sola, soy Silvina, especial, y otra vez me identifico con el especialismo. Y creo que soy yo que lo hago. ¿Ven? Es como un juego de locos. Claro, lo Porque que es te tan está grande diciendo la el curso es que, identificación, tan grande, y tan doloroso dejarla, ¿no? Que bueno. ¿Alguien hablaba? ¿O me sí, pareció a mí? perdón, yo lo que decía que, no, Sí. Alicia, lo Mm, que dice el curso en realidad es que te dejes desidentificarte de lo que crees que sos, de este cuerpo, porque nosotros estamos en esa dualidad. Por un lado, queremos la búsqueda de la iluminación, pero por otro lado no queremos soltar esta identificación. Y esa no, es la dualidad constante, ¿o no? claro. Es como una idea que tenemos de mejorar el personaje. Y Claro. cuando vos a mí me gusta mucho Antonio Blay, porque él, bueno, él lo explica con otros términos, o sea, cada autor lo explica con sus propios términos, en realidad dicen lo mismo. Él dice que para poder justamente alcanzar esto que nosotros le llamamos la autorrealización o sentir que estamos realizados, en realidad la autorrealización es del ser, es que recordar quién eres. No es un mejoramiento personal, es un mejoramiento impersonal. Desde la persona, porque la persona, la idea de yo, es la que nos tiene una y otra vez atrapados. Y él dice, si te dieras cuenta que estás trabajando para algo inútil, dejarías de hacerlo. Cuando pierda el sentido, entonces te vas a dar cuenta. ¿Cómo vas a trabajar para mejorar algo que se va a morir? Eso lo haría solo un loco, que se va a morir.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que mejora? No hay ninguna mejora. Es una idea que no existe. Esto es como constelar. Yo creo que constelo para mejorarme yo, ¿no? Es que si yo formo parte de un sistema. Y entonces, si yo constelo, entonces mi mamá y mi papá van a estar mejor. Y es que tu mamá y tu papá eres tú, así que no sé. Ese mirar más allá, por eso se llama esto de la psicología transpersonal, trasciende la persona. La psicología común trabaja en la persona, trabaja con el ego, trabaja con los pensamientos. Bueno, ahora deja de pensar esto, no pienses más que eres un tonto. Pensá, vamos a pensar positivo. Soy inteligente, soy rico, soy... Y todo está apuntando al personaje. Es que el personaje va a mejorar ¿cómo es? Porque sí, va a mejorar después que yo tome conciencia de quién soy. O sea, el personaje va a ser, ¿no? Este cuerpito con estas ideas y estas creencias y todo esto que tiene, que ahora, bueno, va a vivir desde otro espacio, no va a vivir mirándose al espejo, ¿no? Con ese narcisismo que tenemos. Va a poder mirar, va a tener esto que el curso le llama la percepción verdadera. Entonces, se va a dar cuenta que el como él ve el mundo depende de mí, porque yo soy la que estoy mirando el mundo. Entonces eso te hace recuperar tu poder, el cual lo tenemos perdido. Por eso es que nos sentimos así, indefensos, vulnerables, que nos va a pasar de todo, que no sé qué, que Dios me castiga, que por qué me pasó esto a mí, que no sé cuánto. Tratando de entender desde esta mente pequeña. Nuestro crecimiento queremos hacerlo pensando. Entonces, es que nos vamos a caer una y otra vez. Es un esfuerzo inútil. Esto nos tienen que pasar aparentemente muchas cosas hasta que en un punto, ¿no? Como dice el curso de Milagros, te canses de sufrir, llega un punto que ya el dolor es tan grande que decís, tiene que haber otra manera. La mente que dice tiene que haber otra manera es la que despierta. El que sigue queriendo hacer siempre lo mismo es que no despierta. Bueno, ya lo dijo Einstein también. Es que estos que nosotros llamamos los genios iluminados, estos, es que lo vieron, se dieron cuenta. El que no quiere darse cuenta es que prefiere seguir sufriendo, porque prefiere seguir sintiéndose separado, creyendo que hay otros que van a venir en su ayuda, que Dios lo eligió a él especialmente. Y bueno, estas ideas, que son arquetipos, los arquetipos son como moldes, ¿sí? Como moldes que hizo la mente, con los cuales también la mente se identifica. Arquetipo del héroe, del salvador, de Cristo, de este, del otro. Son muchos arquetipos que hay. Porque es que recordar mi esencia es como que parece que digo que me gustaría, pero por momentos pues digo que no. Deja, prefiero seguir siendo yo. ¿No? Por ahí, de ahí surgen todos los miedos, miedo a la muerte, el miedo a la escasez, el miedo a esto, el miedo al otro, porque yo creo que todo depende de mi personaje, no todo depende de mí, de quien yo soy realmente. Esa idea la enterramos. Y la enterramos, como dice el curso, porque hubo unas 4 divisiones, voy a poner 1, 2, 3, 4 para que lo entendamos, ¿no? Yo por las dudas tengo el libro acá porque la verdad de memoria esto no me lo sé. Muy complejo, pero vamos a tratar de ponerle lenguaje fácil. O sea que no es que me separé, cruzó la idea loca y ya está. No, hubo 4 divisiones posteriores a eso
que hicieron que ya directamente caigamos en más profundo olvido y ahora, bueno, estamos aquí, ¿no? Y Ken Wapnick aclara que esto no lo entendamos, estas divisiones, como que ocurrieron en nuestro cerebro, porque si no es como que lo vamos a, ¿no?, a entender desde el cerebro, no. Ocurrieron en esta parte de la mente que creyó separarse. Este yo. Ahora suceden 4 divisiones. Bueno, no quiero volver a escribir. Recuerden que la mente, la otra, la de Dios, la que nosotros somos, la usamos como mente con M mayúscula, y esta mente de la que estamos hablando es la mente con la M chiquitita. Entonces él dice que la primera división es en donde hubo un instante, ¿no?, porque el curso usa estas palabras, ¿no?, en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios. Recuerden que la mente de la que estamos hablando es esta, la M chiquita, no en la M grande. Y en ese mismo instante, Dios, dice, le dio una respuesta. Esa respuesta, el curso de milagros le llama el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que por más que creo haberme separado, la idea de lo que soy viajó conmigo. Por eso el curso habla de estas 2 divisiones, bueno, voy a poner por acá, ¿ven?, ¿no?, de espíritu y ego. Ah, es cierto que espíritu, si no le pongo una S, va a parecer que es lo mismo que el ego. Y el ego. Es decir, esto está dentro de nuestra mente. No es que yo tengo ego y no tengo espíritu, no, yo tengo los 2 sistemas de pensamiento. Las 2 maneras están dentro de todos nosotros. Cuando se fragmentó, esos dos sistemas de pensamiento viajaron con nosotros. Por eso es que a veces yo siento que soy buena y que perdono a todos y que amo y digo, ay, sí, la vida es bella, no sé qué. Y hay momentos que digo, qué miércoles el mundo, me tiraría por el barranco y me suicidaría. Esas 2 maneras de pensar están en todos nosotros. Lo que pasa que dice el Silvina, curso, sí, te quería hacer una consulta. sí, Yo pensé que el ego era la dualidad, lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo, y el otro, el Espíritu Santo, era el recordar la esencia que somos. sí, Eh, en un ¿eh? nivel es eso, en un nivel, claro, es eso, pero es como, a ver, esto sería como para comprenderlo, Más ¿no? escuchamos la voz del ego de mente. Como Eso es para lo que comprender, leía. ay, esperen que le apago el micrófono a Milagro. Es como comprender que por más que el espíritu representa esta manera de pensar en unidad y el ego la manera de pensar dualista o separada, esas 2 maneras de pensar están dentro de nuestra mente. No sé si se entiende así. Es como que no es que me separé y entonces ahora soy solo ego porque me separé. No. Esas dos formas de pensar siguen estando en mi mente. Y a la vez, dice el curso, que igual el curso no lo nombra, pero Ken Wapnick utiliza, dice, hay un tercer sistema de pensamientos, o una tercera parte, que se llama el tomador de decisiones. Ken Wapnick lo bautizó así, tomador de decisiones, porque es la parte de la mente como que estaría en el medio entre los 2. Por eso el curso le habla a un tú, y dice, tú, tú. Y yo cuando el curso leo dice tú, pienso que le habla a Silvina, pero no le habla a Silvina. Le está hablando al tomador de decisiones en la mente. Porque solamente mediante esta parte, el tomador de decisiones, yo puedo elegir a qué sistema de pensamiento atender continuamente. Por eso cuando el curso dice elige de nuevo, no es que me está diciendo, bueno, si ahora la cagaste, ahora hacela bien. La gente lo entiende así. No, es que elige de nuevo significa, si elegiste escuchar al ego, ahora
elegí pensar con el espíritu. No pasa nada, no pasa nada. El curso continuamente está diciendo, no pasa nada. Los que creemos que pasa algo somos nosotros. No pasa nada. Simplemente es un error. Usa la palabra error. Y el ego nos enseñó la otra mala palabra que se llama pecado. Pues en el próximo encuentro que tengamos vamos a trabajar más con la Trinidad impía. Porque miren que esto es extremadamente largo. Bueno, por eso el curso es largo. Esta forma de pensar con este sistema de pensamiento nos atrapó en lo que el curso le llama, bueno, Ken Wapnick le llama la Trinidad impía. Pecado, culpa, miedo. Pecado, culpa, miedo. Creo que pequé, que me separé. Por eso ahora siento culpa y por lo tanto voy a ser castigado, tengo miedo. Y así vivimos nuestra vida todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Este miedo a equivocarse, ¿ven? Este miedo que subyace a equivocarnos, nos lo enseñó esa parte de la mente. Dice, equivocarse es malo. Y el curso me dice, no, solamente te equivocaste, cometiste un error, no pasa nada. Un error se puede deshacer, me dice el espíritu, ¿ven? Que piensa así. El ego dice, no, está mal, la cagaste, pecaste, ahora, uy, ¿qué va a pasar? Toda esa manera de pensar es el sistema de pensamiento ego. El ego es como tener un asesino dentro nuestro, un enemigo. Es como tener un kamikaze. Es como clavarnos, ¿vieron cómo hacen los vudú, estos que se clavan alfileres? Bueno, nosotros mismos así. Tic, 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 tic. Cada vez que pienso así, como este triángulo, pecado, culpa, miedo, pecado, culpa, miedo. El espíritu no piensa así. Por eso cuando la gente dice, le entrego al espíritu, se piensa que le entrega, que agarra una cosa y se la da. No. Entregar al espíritu es ir a esta zona, al tomador de decisiones, por eso tengo que estar centrada, en silencio. Eso se llama en el curso Instante Santo. Dejar de pensar, vendría a ser. Respirar profundo, recordar la verdad, y entonces ahí aparece el tomador de decisiones, o sea, quien yo soy realmente. Esa parte que recuerda la verdad y que puede elegir, tiene el poder de elegir en mi mente. Entonces yo decido por el espíritu. Entonces empiezo a pensar en unidad. Me doy cuenta que esto del triángulo es una mentira. Es como un salto. ¿Vieron esto que ahora hoy en día está de moda el salto cuántico? Bueno, hago un salto. ¿Mm? En las constelaciones decimos, voy al centro vacío. Me vacío. Por eso es que la percepción se aclara. Puedo ver más allá de esa forma. Nosotros estamos muy engañados por las formas. Y bueno, es que así percibimos formas. Entonces a las formas las juzgamos, bueno, todo este mecanismo que hacemos. Y lo vemos como algo muy difícil dejar de hacerlo, porque esta parte de la mente, el ego, es que nosotros lo elegimos continuamente, por miedo, porque el ego nos convenció de que si nosotros escuchamos al espíritu, es que es nuestro fin, dejarás de ser tú, porque es que en el fondo yo sé que si Dios existe, yo dejo de existir. Si Dios es, yo no soy. Y yo quiero ser Dios. Entonces el curso te pone otro capítulo que se llama ¿Dios o el ego? Bueno, para que nosotros vayamos a reflexionar. Igual seguimos eligiendo al ego. Por más que le digamos que es malo y que no lo queremos, no sé todo lo que le decimos al ego nosotros. Hay explicadores del curso que te terminás riendo porque decís, mira vos, qué infantil. Porque te hacen creer que el ego es una cosa. Si el curso te lo dice bien claro, le tuve que poner un nombre, te dice, porque es que vos no, si no, no entendés. Vos entendés palabras y bueno, tengo que usar palabras.
Entonces, bueno, esta idea de ser diferente de Dios es la idea de separación en sí. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser yo. Esa idea es la que ocasionó esto, ¡pum!, que ahora nos percibimos así. Y no es que esté mal, digamos, hacer cosas en este mundo, tener sueños, proyectos, tener una familia si me dan las ganas, y no quiero tener hijos, no los tengo, no sé qué sé yo, lo que quiera hacer. Ese no es el problema, porque el problema, te dice el curso, no es tu comportamiento, no es las cosas que hagas en este mundo. Yo no le estoy hablando a tu personaje, te estoy hablando a ti, tú. ¡Ey, escucha! Y nosotros creemos que le habla a Silvina. Es como los que dicen que son maestros de Dios iluminados y se ponen el curso acá abajo y dicen, ay, soy una maestra de Dios. Y vos decís, mamita, ¿no? Te están hablando de que el problema es el deseo de ser especial. Esa parte en ese capítulo no lo leíste. Vuelve a leerlo, ¿no? O creemos que, no sé, que sanar es una cosa chupiri chupi, chupiri chupi. Por eso es que a veces a mí se me acaban las palabras, chicas, porque digo, pero qué sencillo. Constelar es sencillo. Es dejar de creer que vos estás haciendo algo. ¿Podés por un instante dejar de querer ser protagonista de la vida? Ah, ¿no podés? Bueno, ahí ya tenés un problema. Correte, el curso te dice, correte, déjame a mí. Yo digo, no, eh, si Dios no existe. No, déjame que yo sé cómo son las cosas acá. Este querer saber, que es otro arquetipo que está en la mente, es el que también impide el verdadero conocimiento. Porque conocer no es tener mucha información escrita y no equivocarme en las palabras que digo. No, no. Es justamente permitir que ahora cuando el muñequito habla, está hablando desde ese lugar, desde el espíritu, desde la totalidad, no desde la fragmentación, porque de ahí hablamos todo el tiempo. De ahí, bueno, tenemos que hacer eso porque no nos queda otra, porque hay un terrible miedo. El curso hay una lección que dice, ¿no? No entiendo nada de lo que veo. Hubo un momento que la mente dijo, uy, ¿qué pasó? Ay, ¿no? A mí me gusta mucho asociarlo con el momento del nacimiento humano, porque es muy similar la sensación. Es como estar eh, en el todo, en un liquidito, no hacemos nada, mientras estamos ahí, y de repente, ¡paf! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Luz! ¡Ay, tengo que respirar! ¡Ay! Me pegan en el culo, ¡pah! Llora, ¡ah! ¡Ay, ah, ah! Tengo hambre, una teta, vamos a comer. Todo así, esa, ¿no? Ese momento que tuvimos que atravesar, bueno, si nacimos por cesárea no tuvimos que atravesar, que ahora contacté con esto, provocó un trauma, ¿no? Por eso cuando yo a la gente le hablo de trauma y no sé, empiezan con los libros de otros que hablan del trauma y se quedan un rollo con el trauma. Pero que estamos traumados todos, si todos nos quedamos separados. Todos tenemos miedo en este mundo, todos hemos ocultado una parte. Es que tuvimos que construir algo. Por eso el curso usa la palabra fabricar. Es que vos estás fabricando, pero es que no te das cuenta. Cuando sos un creador nato, pero para poder crear o recordar tu poder creador, tenés que recordar quién sos y estar justamente vacío. ¿Ves? Tienes que vaciarte.
de todas esas ideas que te contaste acerca de vos misma, que no sé, que cuando tenías 20 hiciste no sé qué y la cagaste mal y ahora mirá lo que te pasó y estás atrapada en esa película. Estás diciendo, no, como dice Byron Katie, ¿quién sería sin tu historia? La gente dice, ¿qué? ¿Cómo sin mi historia? No, yo no voy a soltar mi historia ni a gancho, porque mi historia es Claro, mi identidad. Yo claro, necesito de porque mi es esa historia, fabricación, claro, es esa propia fabricación que vos tuviste que hacer para sostener ese personaje. exacto. Y eso que dice Alicia, el sostener este personaje, es lo que nos hace desperdiciar energía todo el día, porque automáticamente estamos pensando, ¿sí? Y claro, es que esa actividad es que es desgastante. Y otra vez estoy sosteniendo, sosteniendo, y que es un momento que estamos agotados. Por eso es que tenemos que descansar e ir a dormir, si no nos moriríamos, porque que no puedo, no podríamos. Es una identificación constante con esta fabricación. Y esto no se trata de que ahora viva en un mundo de pedo, porque la gente después lo entiende para otro lado y cree que todo es un sueño, y bueno, no pasa nada. Si el otro viene y me pega un palo en la cabeza, yo digo, ay, santo hermanito de Dios, es una proyección mía, qué bien que me pegaste. No, no se trata de eso, porque eso ya sería estar chiflado, literalmente. No, se trata de estar consciente, estar aquí, en este instante, vivir la vida así, instante a instante, soltando esta continua fabricación de imágenes. Imágenes, imágenes, sobre imagen. Y empezar a estar más conectada conmigo. El curso de milagros no es para volverse insensible y desconectarse del cuerpo, porque ahora digo, no soy un cuerpo. Porque del curso de milagros, chicas, se ha hecho de todo. Hay lugares, no sé por dónde, que a mí me han contado que han hecho como sectas que ponen a la gente encerrada en un lado y le dicen que no es un cuerpo y andan todos en bolas, no sé qué. Cosas raras. Aunque ustedes no lo crean, yo me he enterado de cada cosa y digo, ay Dios, claro. Es que si ese curso vos lo tomás literal, es que empezás, ¿no? Es como las religiones de cualquier tipo, que transforman, que agarran, recortan, ¿no? La escritura y ahora este lo dice así, el otro lo interpreta así y no sé qué. Y entonces empezamos a tomar las palabras literales y llega un punto que, bueno, Claro, lo que pasa es que también tiene que estar el tema de bien claro de los niveles de la claro, mente y la. Yo exacto, por ahí cuando vos hablabas de esto, recordaba la parte donde dice en la Biblia, que mucho de la Biblia no sé, no la leo ni nada, pero esto que dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, digamos, estar en esta realidad, porque si no también me excluyo de esa misma realidad y también estoy en la otra polaridad, sino decir, bueno, yo estoy experimentando esto, soy el efecto de mi propia mente, pero a su vez me estoy observando todo el tiempo. ¿Qué claro, me pasa a mí con esto? Y esto no quiere decir que yo no le ponga límites al otro que me pega. No, sino claro, es ¿por qué no le puedo, o por qué yo no le puedo poner un límite y empezar a observarme? Pero eso no quiere decir que me pegue, sino es como en distintos niveles, trabajar como en dos niveles, tanto en la parte de la mente y en la parte de la forma, como quien diría. sí, como estar atento a las formas, sabiendo que, bueno, Claro, que no me voy a confundir con las formas, ¿sí? Pero bueno, que pero es nos como lo que confundimos. hablábamos Pero cuando bueno, hablamos de constelar, o sea, es que esto de que nosotros lo tenemos que ejercitar, el practicar una relación sanadora con el otro, es que en realidad no tendríamos que practicarlo si estuviéramos en el ser. Pero al estar identificados con el yo y creyéndonos separados, y que es un consultante que viene a mí y que yo lo voy a arreglar, otra vez entramos en el asunto de que, bueno, que yo soy mejor que el otro.
y que yo le hago cosas al otro, que el otro me hace a mí, que nos hacemos. Y este sacar eso y permanecer en la electricidad entre el yo y el tú, eso sí es sanador, porque es como abrir tu corazón. Nosotros nos relacionamos desde el plexo, desde lo emocional. Lo emocional es producto de lo mental, lo etérico, lo astral, o sea, todo. ¿Sí? Es un producto lo emocional, no es un estado real. La emoción es algo que aparece debido a la interacción de estos otros estados. Entonces, a la gente le interesa mucho la emoción. Fíjense que todas las veces es como tengo una obsesión con la emoción. Es que la emoción es una manifestación de este entrelazamiento entre estos otros estados, en los cuales nosotros, como nos fragmentamos continuamente, estamos continuamente disociados. Disociarse quiere decir, me voy a la cabeza, ¿sí? Cuando, claro, cuando nos relacionamos, ¿sí? En esta parte del plexo, nosotros es por ahí que entra la energía y todo, ¿sí? Y claro, y hacemos una interpretación de las emociones, desde el pensar. Ta, ta, ta. Y entonces, claro, constelar es trabajar con esta parte acá. Yo tengo que abrir el corazón. Es una parte, es un chakra, ¿sí? Es donde ahí está el amor. Por eso el corazón es símbolo del amor. El amor está ahí. Acá están las emociones. Nosotros a las emociones les llamamos amor. Así de mal estamos. Ay, qué lindo, decimos. Porque le llamamos amor a cuando estoy, chupi, chupi, chupi. Y tristeza cuando estoy, qué mal que estoy. Todo lo manejamos así. Pero es que la relación sanadora, esto es como cuando el curso te dice, es que el verdadero terapeuta es el espíritu. Es una relación que sana. En la relación sucede la sanación. No que yo sano al otro. Esta es la idea que tenemos todos, porque bueno, las separaciones, o sea, la vivimos muy real. Por eso el verdadero sanador es el que realmente lo perdonó todo. Perdonar todo no quiere decir que es porque fue buenito, hizo bien los deberes. Ay, qué bien. Tenía una lista larga de cosas que perdonar, las perdonó todas, ¿no? Es que se dio cuenta, dijo, ese es el que aceptó la expiación, dijo, la separación jamás sucedió. Yo tengo una idea, un sentir de que este otro es otro, pero en realidad voy a investigar si eso es cierto o no. Ahora voy a discernir. Esto que me cuenta mi mente, ¿es real? ¿Es verdad? Como dice Byron Katie, ¿es verdad? ¿Es verdad que Pepe es un mentiroso? ¿O es que yo estoy creyendo que Pepe es un mentiroso? ¿No? Esto es una observación continua, muy profunda, muy profunda. En el fondo, 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 el verdadero perdón es, bueno, yo he visto casos de personas que le han matado, no sé, a su ser querido y pudo perdonar eso. Y en vivo me preguntás ahora, yo no sé si yo estaría preparada para ese movimiento, no sé, ¿no? Es algo muy profundo, porque es que es tanto el olvido de lo que somos y que en realidad es nuestra propia película, que todos esos malvados que están ahí, que me los puse yo, porque es mi única manera de regresar a casa. Por eso Wapnick dice, el inconsciente, ¿no? Perdón, dice al revés, el mundo es el camino hacia el inconsciente. Yo, relacionándome con el mundo, vuelvo a mi inconsciente. Por eso es que tengo que ver qué siento cuando el otro me dice, sos una loca, por ejemplo. Todo lo que decís está mal, o no te quiero, o bueno, las cosas que nos decimos entre los humanos. ¿Qué siento dentro mío? Es que conectar con eso, con ese sentir, que parece que penetra por acá, por el plexo,
Pero es que si yo lo llevo a mi corazón, es que acá sana. No sana porque no lo quedamos acá. No lo podemos digerir, como hablábamos el otro día con las chicas en la clase, en el trauma. Esa capacidad de digerir la hemos perdido también. Nos quedamos atascados en un pensamiento y estamos como el hámster. Taca, 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 taca. Y encima, como si nos divirtiera, a pesar de que eso nos está enfermando. Bueno, yo creo que el primer paso para sanar es tomar conciencia de nuestra propia ignorancia, ¿no? De nuestra enfermedad. Y la palabra enfermedad también la gente la toma como tengo cáncer, tengo diabetes, tengo esto. A eso le llama enfermedad a la gente. Una enfermedad es otra cosa de la que por lo menos habla el curso de milagros. No es eso. Wapnick lo explicaba en montones de libros que decía, entonces la maestra del curso de milagros se enferma y ahora los alumnos dicen, la enfermedad es una defensa contra la verdad. No era tan santa esta como decía. Ya la bajamos del pedestal porque tenemos ideas acerca de lo que es ser santo, es ser perfecto, es no enfermarte, no morirte, que no te pase nada. Y no permitimos eso nosotros. Así de tiranos somos. Cuando nosotros empezamos a ver nuestra propia maldad, nuestro odio, todo lo que hay oculto, ahí empieza el camino. Por eso es que los maestros espirituales, o estos que se hacen llamar maestros espirituales, le enseñan a la gente pedos de color, porque es que la gente compra eso. Ay, a ver, decime cómo puedo hacer para sentirme ahora en una nube etérea y estar así. ¡Oh! Es que está todo dentro tuyo, no tenés que ir a ningún lado. Aquíétate y recuerda que Dios es, te dice. ¿A dónde tenés que ir? A ningún lado. Es que tenés que volver. Deja de andar por allá. Vení acá. Vení acá. Mira, acá, acá. No tenés que ir allá. Es acá. Es en la relación. Entonces, el que, bueno, que dice que es maestro espiritual o iluminado, podría ser el ser, o, bueno, el ser humano, que bueno, que todo esto ya lo integró. Y entonces puede relacionarse con quien sea porque sabe que todo es relación. Ya no tiene que practicar el perdón, porque ¿para qué? Si ya sabe que la vida es un perdón continuo, porque cada vez que me siento atacada es que me lo estoy haciendo a mí misma, ¿no? Sí, ¿cómo es que dice esa lección del curso que dice, si me defiendo es que he sido atacado? Yo cuando la leía decía, ¿qué corno quiere decir esto? Claro, es que solo me defiendo si es que siento que me están atacando, si no, ¿para qué me voy a defender? Me defendería, pero yo me defiendo porque creo que estoy siendo atacada. Continuamente está esto dentro de nuestra... Bueno, cuando decimos mente es que estamos hablando de todo, ¿no? El tema es como este dibujo que yo, esta explicación que yo a veces doy de la manzana y el pedacito de manzana. Es que me olvidé que el pedacito de manzana contiene las mismas cualidades que la manzana. Es como olvidar que yo tengo las mismas cualidades que la tierra, que yo tengo el mismo cualidades que la tierra, porque si es mi creación, si el mundo y yo somos uno, es todo uno, todo soy yo. Lo que pasa es que yo siento que estoy separada y que vine a un mundo. Esa es la idea que tenemos todos. Y yo nací a un mundo. Que yo tuve vidas anteriores, que voy a tener vidas posteriores. La mejor va a ser mejor. Mejor practico esto para que después me vaya bien. Yo diría que mejor, mejor te des cuenta ahora, que te puede ir bien ahora, en este momento. Es que ahora te está yendo bien. Ahora te está yendo bien.
En cuanto empieces a sentirte separado otra vez y pienses por vos mismo, te va a empezar a ir mal, porque te vas a sentir solo, te vas a creer importante, especial, te van a venir todas esas ideas vinculadas al miedo, ¿no? A esta idea de miedo. Bueno, no me quiero extender tanto, porque al final no dije nada de lo que dice el Wapnick y acá no me acuerdo ni lo que quería decir, pero bueno. Esa primera separación, para hacerlo resumido, ¿no? Lo que Wapnick dice en todo esto, que es más largo que mi abuela, chicas, le digo, la primera división lleva como no sé cuántas páginas, pero lo voy a resumir. Él, a lo que se refiere es que la primera división es esta que hablábamos hace un rato cuando hicimos el gráfico ese grande. ¿Eh? Bueno, si no veremos esta división y después vamos a ver las otras. Total, no hay ningún apuro. Es cuando aparece esta división entre mente con mayúscula y mente con minúscula. Esa es la primera división. ¿Mm? Es la idea de separación. Ahora yo creo ser esta mente. Y me olvidé de esta mente. En el fondo esto de decir me olvidé es una manera de expresarlo, porque en el fondo no nos olvidamos. Porque cuando vieron que hay una parte del curso de milagros que se llama La canción olvidada, ¿m? Que es muy bonita, a mí me encanta leerla porque es como que te podés poner a llorar cuando lees eso, es muy emotivo, que dice, recuerda el canto, ¿no? O el eco, no sé, que habla del eco, bueno, yo no tengo el curso acá, tengo este libro nomás. Y es que te conecta de una manera con ese recuerdo, ¿no? Que dice que sí, que es una canción que te olvidaste de escuchar. Ahora estás escuchando otra cantata, yo digo que escuchamos la cantata. El curso le dice el canto fúnebre, le llama el curso de milagros. El canto fúnebre es el que escucha esta mente, la chiquita. Esta mente escucha la canción olvidada, la canción olvidada, la canción del cielo, que me recuerda mi verdadera identidad. Esta escucha el canto fúnebre. Qué pedazo de papanata, otra vez te equivocaste. Oh, no, no deberías haberle dicho a tu hijo esto. Uy, sí, tu hijo no te quiere porque vos sos una mala madre. Uy, mira, las parejas no te miran porque sos una defecio. Todo ese así es un canto fúnebre. Uy, sí, te vas a morir. Uy, te podés enfermar. Cuidado, cuidado. No, 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 no digas eso. Esa se llama canto fúnebre. Y en el anexo de psicoterapia del curso de milagros hay una parte que dice, el paciente se cura cuando empieza a escuchar el canto fúnebre que entona. O sea, se hace consciente de ese canto fúnebre. Empieza a escuchar y dice, ah, pero es que no soy yo esa voz. Es que yo no soy eso. Se empieza a dar cuenta que eso no es real. Entonces deja de darle realidad a esos pensamientos. Y se da cuenta, entonces, que hay otra canción. Entonces, escucha la otra voz. ¿Ven? Que son todas metáforas. O sea, si lo entendemos como metáfora, es que, bueno, nos va mejor. Pero si lo entendemos, o sea, lo queremos entender literal, no. Bien. En la segunda división es lo que yo les dibujé allá arriba, que es lo que hace un ratito Alicia había dicho, ¿no? Que para que no nos confundamos, es esto que sucede cuando esta mente pequeñita cree estar separada, aparecen estos dos sistemas de pensamiento, ¿no? El del ego y el espíritu. Esa sería la segunda división. Entonces acá, ¿sí? El ego, este sistema de pensamiento, nos convence, o nos convencemos nosotros mismos,
¿sí? Que mejor escuchar acá, porque el ego me va a salvar. El ego nos hace unas promesas de salvación. Entonces acá se produce esta otra división dentro de esta mente, en donde ya aparecen estos dos sistemas de pensamiento y ya, bueno, me voy alejando cada vez más. El asunto es comprender, ¿no? Por eso Warney le llamó a esa otra parte el tomador de decisiones, porque bueno, ya saben que tenemos que... En la tercera división aparece lo que yo hace un rato les mostré. Después, si quieren esto, nosotros lo podemos ver más profundo. Ahora lo vamos a estar viendo. A ver, voy a dibujar, tratar de dibujar el triangulito de vuelta. Aparece el triángulo de la Trinidad impía. Es decir, elijo escuchar a este sistema de pensamiento, que es el ego, porque es que tengo miedo de escuchar la otra voz, y cada vez que elijo escuchar este sistema de pensamiento, la mente se sigue dividiendo y aparece esta dinámica. El curso se llama, hay un capítulo, una sección que se llama La dinámica del ego. En la dinámica del ego, el curso empieza a hablar de este triangulito, ¿sí? Pecado, culpa, miedo. A ver, me sale. Entonces nuestra mente, como obedece siempre a este sistema de pensamiento, empieza a funcionar así. Tiki, 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 tiki. Es una creencia, ya es como que ya me creí, ya estoy casi seguro que me separé y que he pecado. Entonces ahora tengo miedo, siento culpa y por lo tanto siento miedo al castigo. Ahí es donde, digamos, bueno, quedamos la mayoría de nosotros hasta que en un punto, después de tanto sufrir, parece como que despertamos. Y dentro de este tercero, que eso me gustaría explicárselo así amplio después en otra clase, pero ahora se los voy a nombrar, aparece una estrategia al mismo tiempo que nos plantea el ego, que Wapner la llama la estrategia ABC. Tienen que poner así. Esto lo tenemos que ver en una clase sola, porque es muy largo. En donde van a ver por qué nosotros tenemos este asuntillo, como hablábamos al principio, de proyectar. En esa tercera división aparece todo este lío, el triángulo, la Trinidad impía, este ABC, que es el que estamos atrapados todos, ¿m? El miedo a mirar adentro, bueno, todas estas secciones por las que nosotros vamos pasando. Y en la cuarta división, ¿sí? Aparece esta idea que el curso me dice, que después también eso lo tenemos que ver por separado porque es muy difícil, la idea de las ideas no abandonan su fuente, me dice el curso, ¿sí? Las ideas, no sé qué corro tengo que tocar para escribir letritas porque yo vi, debe ser cuando se pone texto, ¿no? A ver, ¿sí? Ahí está, esperen que ya me acordé. Esperen acá. Creo que es así, ¿verdad? Sí. Las ideas no abandonan su fuente, me dice el curso. Y el ego me dice todo lo contrario. El ego me dice que sí, que las ideas abandonan su fuente. Entonces, en esa cuarta división, nosotros lo que nos sucede es que nos olvidamos de esto y empezamos a creer que sí, que las ideas abandonan su fuente. Y eso como es algo muy profundo para explicarlo por separado. ¿Bien? Hasta aquí sería la cuarta división, donde ya totalmente, bueno, estamos totalmente hechizados por esto y obviamente que no podemos recordar. No es que no podemos, no queremos, digamos, recordar. Bueno, yo diría que por hoy lo dejemos acá. Si quieren preguntar algo, estaría bueno. ¿Quieren preguntar algo? Para bueno,
a redondear la cosa. Después, bueno, tenemos que ver, a mí me gustaría que veamos la tercera división bien explicada, porque es ahí donde está toda la dinámica de cómo funciona nuestra mente separada, y después comprender qué significa esto de las ideas no abandonan su fuente, que es lo que nos dice el espíritu, pero el ego me dice, sí, sí, las ideas abandonan su fuente. Y ahí es donde entramos en ahí que nos confundimos. ¿Se entiende, chicas? Pregunten, ¿eh? Que preguntando es como uno aprende, porque si no. Ahí creo que se me lo copió el grafiquito en el chat, no sé, porque yo la verdad que si les digo no entiendo nada de esto del Zoom, lo mínimo es Sí, justo yo indiferente. le iba a sacar una captura y lo Ah, y ahí no está, no podés hacer así, me parece que, mira, si haces clic en el chat, a ver, mm, creo que lo puedo guardar, a ver, no, acá, debe ser acá, ¿ven? Acá, compartir, ¿no? A ver si por acá me deja compartir. ¿Ven ahí el chat? Voy a poner Sí, sabe chat. Puse salvarlo, ¿ven? Show in folder, a ver, ¿qué será? Ah, lo tengo acá, no me lo manda para allá. Bueno, no sé, ahí está, chicas. yo lo copié, Ah, ¿lo ya copiaste? lo copié. Bueno. Va, le hice una captura de pantalla y después lo agrandé. Ah, bueno, menos mal que sabés hacer eso, porque yo no sé Entonces que con después el si no Zoom se los también paso. se puede hacer captura de pantalla, pero no sé qué tengo que tocar. Bueno, igual eso si quieren después hacemos otro grafiquito, pero lo puedo hacer con el Canva, que es mejor dibujar con esta pizarra que no se puede hacer nada. ¿Se va captando la idea? Es difícil, chicas, el curso de milagros para nuestra mente. Digo, que llega un punto, ¿no? Por eso la gente lo abandona. Dice, ¿esto qué pasa? Qué loco. Dame cosas más fáciles. Explícame lo sencillo. Y uno trata de buscar las palabras más sencillas, pero a veces hay palabras que no las podemos cambiar. Tenemos que usar esas, que son las que... Por eso es que el curso dice, bueno, Claro, mira, perdoná, o sea, practica el perdón y vas a ver que practicando el perdón, todas esas ideas te van a ir cerrando, ¿no? Vas a ir captándolas. Desde otro espacio, ¿no? Acá, desde nuestro cerebro, bueno, puede haber ciertas comprensiones intelectuales, pero es que esto es que hay que observarlo en el mismo mundo, ¿no? Cómo nos relacionamos. Fíjense en que nos relacionamos así. profe. Sí, Milagros, escucho. Eso sería lo que dice ahí en el curso, que todo eso del Dios castigador y de todo lo que nosotros hemos fabricado de la muerte, la enfermedad y todo, lo hizo el ego de mente, Sí, esa parte de porque la se mente llama no así, está. claro, el ego de mente. Y es ahí donde yo Sí. decido a quién escuchar. Si escucho el ego de mente, me gusta esa parte yo donde leía que lo que el ego de mente ocasiona es, y lo voy a poder descubrir, es ansiedad, tristeza, todo el desequilibrio que nosotros sentimos, lo que generalmente hablamos nosotros acá, cómo se presentan las personas. Por ejemplo, yo que ingresé, cómo ingresé, el estado en que uno está. En cambio, si nosotros hablamos, si nosotros escuchamos lo que es el ser, o sea, de dónde yo vuelvo otra vez a tomar esa raíz, de dónde nací, porque bueno, la misma palabra dice que somos imagen y semejanza de Dios, es todo lo contrario. La persona adquiere la paz, la tranquilidad y No, comienza, mira, pero un yo no digo cachito a ser ahí. Para, animal, para. ¿no? Mira que te voy a Sí, hacer una aclaración. sí, La persona no. Apaga o un el cachito el ser, micrófono para que no se me acople. No sé por qué con tu micrófono se acopla. La persona no, porque esto no es un camino para la persona. Esto no es un mejoramiento personal. El problema es que el curso de milagros la gente lo usa como un mejoramiento personal.
Ni siquiera, mira, las constelaciones son personales. Es que cualquier camino que te libere o te despierte es impersonal. El asunto es que nosotros creemos que es la persona, por eso caemos en la Trinidad impía, porque yo creo que yo quiero dejar de sentirme pecadora, quiero, quiero ser inocente. Es que ya eres inocente, pero al estar identificado con tu persona, otra vez volver a sentir culpa, porque tu cuerpo, tu persona, es el testigo de la separación. Hay una parte en el curso de milagros que se llaman los testigos del pecado, o los testigos de la separación, bueno, hay un montón de... donde te está diciendo, mientras sigas creyendo que Milagro, o Silvina, o Alicia, o Gaby, o bueno, cualquiera de nosotras, es la que va a iluminarse, es que estás perdida. Esto es como lo que dicen las constelaciones. Mientras yo me crea que soy mejor que el otro, estoy excluyendo. Y fíjate que continuamente estamos haciendo eso. Es como que tuviéramos como un radar nosotros activados en la mente para detectar errores, para juzgar, para... Esto es como automático. No es que lo hacemos porque somos malos. Es que lo hacemos porque es que nuestra mente funciona así. Mm, Es que yo creo que, o sea, viéndolo desde el lado de la religión, muchos hemos sido formados así, pero claro. ya cuando uno, claro, cuando uno cambia, por ejemplo, yo estuve estudiando, por ejemplo, el judaísmo, ellos no emplean la palabra pecado, emplean la palabra error. O sea, es un error que cometiste y que podés volver Mm, a ver sencillamente, que ahí cambia la visión, porque ellos no le llaman religión tampoco, sino que le llaman una forma de vida. O sea, yo me mm, equivoqué, entonces puedo volver otra vez a repensar eso, a ver qué es lo que hice, y no como nosotros, por ejemplo, que la idea de pecado es algo que no se puede perdonar. claro. Generalmente lo que hemos estado insertos, que creo que la mayoría hemos estado insertos en el tema de la parte de espiritualidad, en el tema de la religión, se veía esa parte y lo mismo también aclara ahí qué es lo que significa la crucifixión. Por ejemplo, no es que Jesús murió, explica ahí en el curso, no murió nunca, está acá, ¿sí? Por eso cuando yo lo veo como que él murió, es como que me identifico con una persona, por esos años antes, o generalmente la gente se identifica con eso de victimizarse, de continuamente sufrir, sufrir, y todo es un sufrir. O sea, no puede Mm, dejar de ver el sufrimiento. Si bien es claro. cierto, la vida es de por sí, como usted explica, no sé si uno estaría preparado quizás para perdonar la pérdida de alguien que venga y me mate a alguien, como hay algunas personas que han sido un ejemplo de testimonios que han visto a la persona que ha matado y la ha perdonado, uno no sabe cómo está preparado, pero en sí, la vida tiene sus altos y bajos, pero no lo ven de esa manera. O sea, verlo así se lo ve de otra forma, no como, como la parte esa que nosotros hemos sido formados, que es algo inalcanzable, Sí, ¿no? porque, Eso es por lo eso, que... porque desde donde vos estás hablando es, es desde un nivel que es como el que yo le llamo de mejoramiento personal. Apaga el micrófono para que no se acople. No sé por qué se me acopla con el tuyo. ¿Ves? Vos estás repitiendo lo mismo que dije yo, pero otra vez lo estás diciendo desde el nivel de la persona, de las religiones, me estás contando, o sea, es que es el cuento que hacen los espirituales, que no interesa acá para el curso de milagros. Esto es un camino impersonal. No es que yo estoy explicando el curso de milagros y vos lo estás escuchando. Eso es lo que creemos, debido a que nos percibimos así. Pero en el fondo es que los estamos aprendiendo todos juntos. Estamos entendiendo que no somos personas. Es un camino para dejar de creerte especial. Es, es el curso de milagro. Porque la Claro que percepción cuando yo no decía, tiene que ver con Silvina. ¿Ves? La percepción no es que yo mejoro mi percepción. Esto es como cuando yo les estamos hablando de las constelaciones, les digo, dejen de creer que son ustedes las que constelan y van a ver qué bien que van a constelar.
Mientras ustedes crean que son ustedes las que constelan y que canalizan y que les viene el no sé qué, es que lo están haciendo desde un espacio que es de separación. Vos lo que tenés que practicar en cierta parte tuya, que parece que, bueno, porque vos creés que son milagros, yo también creo que soy Silvina, es despersonalizarte, desidentificarte. Nunca vas a dejar de ser quien sos. Lo que vos sos es lo real, y lo que vos te contás que sos es lo irreal. Y yo, vos y todos preferimos hacer un ídolo y adorar a lo que es irreal, a lo que se va a transformar en polvo, que va a morir. Por eso es que la espiritualidad lleva a las guerras, hubo guerras santas para defender a ver qué Dios era más valioso, si el tuyo o el mío. ¿Quién tiene la razón? Así es como actuamos nosotros aquí. ¿Quién constela mejor? ¿Quién lo sabe mejor? Siempre es una idea así, ¿eh? De ser mejor que Dios. Porque vos cuando querés ser mejor que el otro, que es tu hermano, estás queriendo ser mejor que Dios. Seguir sintiéndonos especiales. Por Claro, eso estamos acá. claro, Acá estamos exactamente. todos, por eso estamos queriendo seguir constelando, escuchando el curso de milagro, porque todavía seguimos identificados esta proyección, que no somos. Entonces todavía no estamos identificados con esto, creyéndonos especiales. Claro. Que no significa que vos no atiendas a tu cuerpo y comas y hagas las cosas que hacen todos los seres humanos, porque va a ser lo mismo. Pero es que ya no lo haces desde miedo, desde el miedo. No lo haces desde el miedo. Es como dice Byron Katie, que ella comprendió lo que quería decir ser generoso. Generoso es que vos sabés que das una cosa y no perdés nada. No estás perdiendo nada. El ego cree que pierde. La persona cree que pierde. La generosidad tiene que ver con dejar de sentirte que te falta algo, que sos escaso, que no mereces. Cuando vos conectás con lo que sos, es que, viste como dice la Biblia, pide y se te dará, es que todo te llega, porque es que vos estás abierto a recibir todo, porque sabés quién sos. El asunto es que nosotros no nos identificamos con el que somos, nos identificamos con el que nos construimos. Ese es el que, por el que sufrimos. Ese es el que tiene miedo. Miedo a perder, miedo a que no sé qué le va a pasar, todos. Cada vez que, por eso te digo que la separación es un movimiento continuo que sucede en la mente. Cuando lo empezamos a observar así, no lo vemos como un cuentito que hace el curso de milagros que pasó hace muchos años. No, ahora está pasando. Y ahora vos, ese tomador de decisiones, decide. ¿Qué decido? ¿Me uno o me separo? ¿Ataco o amo? Eso lo decidís en tu mente. Y esa decisión en tu mente va a terminar en un comportamiento, obviamente. Porque tu cuerpo se va a dirigir a hacer algo que tiene que ver con eso que decidiste en tu mente, en un nivel muy profundo, ¿no? Por eso yo explicaba lo del plexo y lo del corazón. Es que, miren, el curso de milagros, cuando uno realmente deja que esa enseñanza te penetre, no es que ya no estudias nada más. Yo he estudiado muchas otras cosas más porque sé que las necesito, porque una parte mía necesita un montón de trabajo. Pero en el fondo, cuando vos conectás con esa enseñanza, es sumamente sencilla. Pero el curso dice, tuve que hacer este curso largo para que me presten atención. Al principio fue creado para gente que se creía importante, para esos que, los espirituales, ¿no? Que vos se la dan entonces tenía que ser muy difícil, porque la gente se piensa que si estudia cosas difíciles es muy importante.
Es una trampita, que no fue Jesús el que lo dictó, fuimos nosotros. Pero nosotros creemos que Jesús es otro. Es una parte de Jesús, es una parte de la mente que ya está, ya aceptó la expiación. La parte de la mente que va aceptando la expiación es como que pasara a otra parte. Ya no tiene que estar aquí. No necesitas hacerte un cuerpo para estar aquí. Vos estás aquí con un cuerpo porque todavía creemos que somos pecadores, que somos especiales, separados. Todo eso viene de una creencia. Se llama la idea loca, de creer que yo soy más que Dios. Bueno, chicas, ¿está bien? Nos vemos a las 6 de la tarde. Las invito si tienen ganas de constelar. Hacemos una constelación, no la vamos a grabar ni nada. Bueno, podemos hacer dos si tenemos ganas. Este, para, bueno, justamente también experimentar esto, estos movimientos que se dan dentro de cada uno. Hellinger le llamó los movimientos del espíritu, chicas. Yo creo que Hellinger estuvo muy ahí un pasito ya de comprender el curso de milagros. Todo lo mismo. Lo que explica Eugenio Caruti, lo que dice Stefan Hostner, lo que dice, o sea, todos estos, Thomas Hubel, todos estos que nos hablan a nosotros como personas, porque no les queda otra, en que tenemos que hablar en este nivel, están diciendo lo mismo. Pero bueno, somos nosotros mismos diciéndonos a nosotros mismos la misma cosa que nos decimos nosotros, que tenemos que decirnos a través de otros. ¿Se va captando? Bueno, en la próxima vamos a ver si podemos explicar esto de la Trinidad impía, que es bastante bueno comprender eso. Primero lo comprendemos a un nivel intelectual y después lo vamos a observar en nuestra vida diaria cómo esa Trinidad impía actúa todo el tiempo. Y bueno, ya después, que una cuestión de, bueno, es volverse observador, ¿no?